La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2 de la tarde con 10 minutos. Regresamos a Matices. Ya corregimos el detalle técnico que teníamos. Don Otón, buenas tardes. Casi del país le escuché el número de la casa de su mamá, pero no. Solo escuchó el primer 27. ¿Cómo le va, don Otón? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall y los radioescuchas de Matices y Radio Monumental, a sus órdenes. Gracias, don Otón. Decía yo en la introducción, usted presentó presentó en mayo una propuesta de gobierno nacional, en marzo, una propuesta de gobierno nacional donde usted convoca a los partidos que tienen representación legislativa en este periodo a unirse con el fin de generar una agenda conjunta que propicie compromisos de los precandidatos presidenciales con el fin de asegurar cualquiera de ellos que sea presidente de la República, con el fin de asegurar algunos proyectos de ley en los que estamos de acuerdo todos, por lo menos en la generalidad, pero faltan los matices. Esta semana don Otón ya convoca a los presidentes de partidos políticos que llegan todos, entiendo, excepto Oscar López, le cede la estafeta a don Roberto Artavia, un renombrado economista costarricense, a don Miguel Gutiérrez Saxe, director del Estado de la Nación, y pues vamos a hablar de este proyecto, el gobierno nacional. ¿Qué le pareció la respuesta de los partidos políticos, don Otón, a su idea? No, excelente, y mis primeras palabras fueron ese día para reconocer la generosidad, el desprendimiento, porque la verdad es que Oscar López no estaba porque algo le surgió, pero él me contestó por escrito mostrando su aceptación total a participar en el proceso. Así que los 9 partidos estaban presentes, y eso es difícil de hacer en Costa Rica, y válgame esta oportunidad también para felicitarlos. Don Otón, cuando yo he conversado con algunos de ellos, con secretarios generales o presidentes de partidos sobre el proyecto, todos dicen en buena hora, muy bien, pero le voy a confesar una cosa, cuando he hablado en off con algunos de ellos, algunos me dicen que la preocupación que ellos tenían en algún momento, y no sé si se la plantearon a usted, don Otón, es que esto le sirviera de una plataforma política a usted. ¿Se lo plantearon en algún momento esas dudas los partidos políticos? Sí, especialmente los partidos que tienen más posibilidades de competir por la presidencia de la República tocaron ese tema, pero yo conozco y las sensibilidades y las respeto, y sí me duele un toque que, a pesar de que desde la noche que perdí con doña Laura Chinchilla he reiterado de 1001 más maneras que yo no aspiro más a la presidencia de la República. Esa no es mi vida, no me lo planteé como mi vida. Yo nunca fui ni siquiera vocal de escuela, ni presidente del gobierno estudiantil, ni estuve en política universitaria. Toda la vida interesado en asuntos nacionales e internacionales. Asiduo lector de periódicos y libros sobre geografía e historia desde muy joven, pero nunca me planteé una carrera política. Un día me llama Óscar Arias para que sea ministro de Planificación, y yo sentí mi deber con la patria, porque nacionalista sí he sido, sobre todo cuando salí a estudiar. Y bueno, entré en este mundo y después me metí, después vi que se podían hacer cosas, y creía y creo que yo podría hacer muchos cambios que otra gente no hace. Pero yo me lo creo, Costa Rica no se la cree. Un grupo respetabilísimo de gente sí, pero no la mayoría. Y en las democracias prevalecen las mayorías. 3 veces las mayorías me dijeron: Otón Solís, usted de presidente no lo queremos. En política me ha pasado lo del seleccionador de fútbol, nunca me han convocado a la selección nacional, y entonces yo no voy a insistir con eso. No fue mi plan de vida, fue una cosa de una llamada por teléfono. Sí, mi pasión por este país se mantiene, y seguiré desde cualquier parte, o escribiendo, opinando, estudiando sobre cómo hacer propuestas. Bueno, pero no me creen que yo no aspiro más, y no vivo obsesionado por eso, ni es mi plan de vida. Tengo una vida linda, y tuve hasta que por escrito hacérselo ver a un partido, porque así lo solicitaron en ese partido, que por escrito ratificara que yo no aspiro a la presidencia de la República, y en letras mayúsculas puse no aspiraré más a la presidencia de la República, y yo creo que eso facilitó el entrar en esto, pero también yo anuncié que yo no seguía en la mesa facilitadora, y exactamente por eso lo hago, porque podría ser que las energías positivas a favor de un acuerdo de fondo
sobre asuntos sustantivos se viesen obstruidas por esa duda de si eso es exitoso, si no beneficiaría a Otón Solís. Yo me retiro, ahí entran otras personas de altísimo nivel y eso un mérito va a ser de los partidos en conjunto, si se llega a un acuerdo, no de nadie. Y con todo el dolor, yo hubiese querido, porque a mí me encantan los asuntos sustantivos, que es lo que sigue. La negociación hasta ahora fue, digamos, política, convencer, persuadir, insistir, con mucha paciencia. De ahora en adelante sigue lo fascinante, que es la negociación sobre asuntos de fondo, este tema, el otro, cómo hacerlo, cuál ley, cuál es la experiencia internacional. Pero yo quiero como objetivo máximo que a Costa Rica le vaya bien. Creo que este proceso, si sale bien, mejora el bienestar de este país, y si yo soy un obstáculo por esas dudas, lo que me toca es hacerme a un lado, súper convencido que esa es la ruta correcta, dado que el fin no es una persona, el fin es que lograr que Costa Rica se desarrolle y que todos los partidos se beneficien de la contribución que hagan en esa dirección, no un partido ni una persona en particular. Sí, de fijo le pidieron esa posición por escrito, porque dijeron en el primer debate presidencial se la sacamos a Otón Solís. Usted hizo documento por escrito. Pero ¿de cuántas maneras tengo de decir yo que no aspiro, don Randall? ¿Por qué no le creen? Porque no sé, porque tal vez cada ladrón juzga por su opinión, ¿verdad? Y yo he visto ahí en Liberación, Antonio Álvarez había dicho que su carrera política terminaba en abril del 2018, lo dijo unas 80 veces y ahora veo que tiene ganas de aspirar. Es decir, yo creo que la palabra es la materia prima de la credibilidad de un político, porque en política, si un político dice en campaña algo y no lo cumple en gobierno, no hay manera de sancionar al político. En un trato, usted, Randall, me vende una finca de 100 hectáreas con 80 reses y solo aparecen 50 el día que la recibo, usted va para la cárcel, yo lo demando. Tengo un documento legal. En todas las relaciones hay formas de penalizar. Un jugador no cumple el contrato, no entrena, va para afuera y multa o qué sé yo. En política no. Usted aspira a la presidencia y dice que va a ser austero, que no va a gastar dinero anunciando obras que hace y después gasta dinero haciendo obras que hace. La gente se queda con el enojo y nada se le puede hacer al político, nada. Y entonces la palabra es vital, es lo más valioso, de que es la única garantía que cuenta el elector de que lo que ese político está diciendo en campaña tiene algo que ver con lo que va a hacer en gobierno. Y bueno, yo a veces creo que hay gente que su palabra es un juguete. Yo he visto gente que firman documentos y después no les importan. Compañeros de partido firmaron un documento el 1 de mayo pasado diciendo que se oponían al plan fiscal de don Luis Guillermo Solís, 10 de los compañeros de fracción junto con el Frente Amplio, y a los días dijeron que era de bromilla la firma. Firman códigos de ética y a los días dicen que era una bromilla. O sea, no se diga la palabra, la firma. Yo sí creo que la palabra, uno se puede equivocar, pero un asunto de fondo como aspirar o no, eso no es un juguete. Eso, digamos, yo puedo cambiar de opinión en el color de una corbata. Mire, me gustan las corbatas rojas. Y a los 4 meses decir, no, mire, las azules me gustan más. Pero eso es un asunto trivial. En un asunto de fondo, como aspirar o no aspirar a la presidencia de la República, cuáles son las normas éticas con que usted se va a regir, ¿cree usted en el agro o no cree en el agro? En esos asuntos no puede un político fallarle a la gente y vacilar con su palabra y jugar con su propia palabra. Bueno, ese será un tema, por cierto, que una vez que don Antonio Álvarez confirme oficialmente ya su candidatura, pues le saldrá, por supuesto, porque en todos los programas, incluyendo dijo, mi carrera política se acaba en mayo del 2018. Pero bueno, don Otón, durante las últimas horas he leído opiniones de gente pensante, gente a la que respeto muchísimo, sobre su intención de gobierno nacional. Leí ayer, si no me falla la memoria, creo que fue en Facebook, en un post en Facebook, no sé si lo publicó, a don Vladimir de la Cruz, felicitándolo por la iniciativa. Leí a Abril Gordienko, también una mujer a la que respeto enormemente, y hoy leí una columna de opinión de Eduardo Uribarri, a quien por supuesto también respeto y admiro muchísimo, y prácticamente la norma es felicitarlo por esto, pero en el caso de don Eduardo, que me llamó la atención, lo invita más bien a mantenerse, a no irse, y le hace un símil, le dice, don Otón, para que no le pase lo que le pasó en el PAC cuando lo dejó caminando solito, don Otón.
Bueno, no, yo aprecio las palabras de personas que respeto mucho, como don Vladimir, doña Abril, don Eduardo Ulibarri, y la verdad es que otras personas que han tenido la enorme generosidad de felicitarme. Yo lo primero que creo hay que hacer es felicitar a los partidos. En el marco de las disputas políticas, pensar en Costa Rica y aceptar, tomó tiempo. Yo la carta la envié el 15 de marzo, tomó pues mucha conversa y mucha negociación, pero finalmente ahí estábamos los 9 partidos, ahí estaban todos, desde lo que se puede considerar de izquierda hasta lo que se puede considerar de derecha y pasando por todo el espectro. Y esa es la gente que merece el reconocimiento. Yo creo que el país está hambriento de que lleguemos a soluciones, así que pues lo que hice fue materializar en algo, además don Randall, que no es original idea mía. Esta idea la ha tenido mucha gente, tiene solo 2 valores agregados, digamos, solo 2 cositas originales tiene esto, pero la idea de fondo, de tratar de llegar a acuerdos sobre temas de fondo en el país, tiene 0 de originalidad. Yo ahí copio e imito a mucha otra gente. Lo original que tiene es plantear que los acuerdos estén listos antes de que revienten los fuegos electorales, para que cada partido ponga como condición a los aspirantes a diputaciones y a la presidencia que firmen un compromiso con que van a apoyar, impulsar y jamás hacerle la guerra a esos acuerdos. O sea, que sea parte de la campaña en que todos los partidos del acuerdo están de acuerdo, y después en gobierno que fluyan las decisiones. La otra originalidad que tiene es que la idea no es quedarse en los temas genéricos, en los títulos de los asuntos de fondo, sino llegar al detalle. Por ejemplo, si para un X tema superar la problemática requiere de proyecto de ley, entonces tiene que ser elaborado ese proyecto de ley hasta la última coma, y es sobre ese proyecto de ley que se establecerá el acuerdo y el compromiso con los aspirantes. Esos 2 requisitos son necesarios. El primero, para que un candidato presidencial o a diputado, cuando se le presenten los acuerdos allá por septiembre del año entrante, diga, no, mire, es que yo en un discurso en Coto Brus dije algo diferente que eso, yo no puedo desdecirme. Si antes de que empiecen las formalidades, la campaña formal, las precampañas formales, han firmado eso, a partir de ahí tienen que decir eso. Y en segundo lugar, el ir al detalle es para evitar lo mismo. Un político puede decir, mire, yo estoy de acuerdo con mejorar la eficiencia en la ejecución de los créditos para infraestructura vial, pero cuando le presentan la fórmula para lograr esa eficiencia, puede encontrar un ítem, un inciso, y que diga, no, mire, yo estaba de acuerdo, pero no de esa manera. Entonces, por eso es necesario que lleguemos al detalle. Ese es el desafío que tenemos. Este es un acuerdo sobre asuntos de fondo. Lo que aspiro es llevar temas al poder, con un gran poder. O sea, no solo que lleguen partidos, banderas, eslogans, personas al poder, sino que lleguen al poder temas, con un gran poder, el que se construye por este proceso democrático multipartidista. Y digamos, no solo pensar en que el poder es un asunto de personas y de cargos, sino que lo que verdaderamente tiene impacto es que sea un asunto de temas. Y bueno, yo sería reiterar lo del comentario. Yo aprecio las palabras, pero yo conozco el mundo en que nos movemos. Mire, a veces un proyecto de ley, una idea interesante no camina porque la persona que lo propone podría ganar popularidad. Es decir, a veces hay mezquindad y por no beneficiar a un mensajero no se beneficia un buen mensaje. Nosotros debemos concentrarnos en los mensajes, y si el mensaje es originado en alguien y es bueno, apoyarlo. Pero así no funcionamos en la clase política. Y yo además di mi palabra cuando envié la carta en marzo, el 15 de marzo de este año, de que el proceso, cuando se estableciera esta etapa, yo me retiraba, precisamente por esa razón. Nada me fascinaría a mí más que estar ahí, como lo dije antes. Uh-huh. Pero yo creo que el éxito del proceso en parte depende de que los dueños de los méritos del aplauso nacional sean los partidos políticos. Sí me preocupé porque, digamos, en la mesa facilitadora hubiese gente de primer orden, de una intachable integridad, con poder de convocatoria, que los partidos los respeten, que no los vean como personas que podrían utilizar esto para razones que no sean las de facilitar las negociaciones. Y una de las satisfacciones mías realmente, de mi corazón,
y lo estaba hablando, yo estoy en la casa de mi mamá, estaba hablando con mi mamá y mis hermanos y hermanas, es la calidad de las personas que están en esa mesa facilitadora. Dígame, don Randall, y todos los que han escrito que qué lástima que yo no estoy ahí, ¿por qué hago falta yo en esa mesa? Con esa calidad de gente. No es cierto que, digamos, si tengo un pequeño mérito, eso es parte de los méritos, y entonces demos el valor a esas extraordinarias personas y muy respetadas. Entonces, parte de lo interesante no es solo tener 9 partidos en una mesa el martes, sino tener a Roberto Artavia y a Miguel Gutiérrez Saxe como protagonistas de la etapa que sigue. De hecho, metámonos en eso, don Otón, porque tal vez es que como sociedad, y se lo digo con todo el respeto, no estamos acostumbrados al desprendimiento político. Vamos a ver cómo nos va. Muy malas experiencias en el mundo con UNOPS, y hay tarifas que hay que pagarles, que en algunos casos equivale al 16% de la obra. Todo eso sale muy caro. Estamos en fideicomisos, otra fórmula ahí mágica para evitar las ineficiencias del Estado. Pero ahí también enormes problemas de lentitudes, obstáculos, malos manejos como los que han ocurrido en algunos de los fideicomisos del ICE. El ICE, una institución maravillosa que nos tiene con este tema nuevo en Costa Rica. Ya no solo somos famosos por no tener ejército, nuestra paz, nuestra democracia, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la sostenibilidad y la protección del ambiente. Ahora somos famosos porque es el país que produce más porcentaje de su energía eléctrica con fuentes sostenibles y no con hidrocarburos. Pero las obras del ICE cada vez salen más caras y los presupuestos se multiplican al final en cantidades enormes. Data centers, proyectos de hidroelectricidad, finca de eólica, en fin, balsa inferior, qué sé yo. O sea, nuestro cuello de botella es la ineficiencia del Estado. Y la pregunta que sigue para llegar al punto que me planteó usted, don Randall: ¿por qué deben haber controversias entre los partidos políticos en la búsqueda de la eficiencia? ¿Eso no tiene ideología? ¿Acaso, digamos, al dictador de Corea del Norte le sirve hacer las cosas ineficientemente o eficientemente o le interesa no hacerlas con la máxima eficiencia? No hay ideología. Al gobierno de más de derecha y al país de más de derecha y de más fuerzas del mercado le interesa que lo que haga el Estado, porque siempre el Estado va a existir, lo haga de una manera súper eficiente. Entonces, en esos temas en que las diferencias no son de naturaleza ideológica, yo creo que hay áreas enormes para encontrar consensos. Nadie, ni el más derechista de Costa Rica, ni el más izquierdista, puede estar de acuerdo con las ineficiencias que tiene el MOP y esa institucionalidad en la ejecución de obra. Nadie puede estar de acuerdo que para hacer un puente donde allá había uno tengamos que pasar por 1000 trámites y centenas de aquí y centenas de allá. Entonces, ese asunto de entrarle a modificar esas normativas, esas leyes o prácticas o decisiones administrativas. Y ahí, ¿por qué van a haber diferencias entre los partidos? Es decir, a Estados Unidos, país capitalista, y a Corea del Norte, país comunista, y les interesa que las cosas se hagan con eficiencia. Yo ahí es donde creo que están los cuellos de botella al desarrollo nacional y donde aspiro que se logren los acuerdos. Pero puede ser que los partidos no coincidan en eso y quieran meterse a asuntos, digamos, más ideológicamente controversiales. Si es importante para el país, pues que se metan. Yo, mi énfasis desde que entré a la vida pública y descubrí estas ineficiencias, lo que cuesta echar a un empleado vagabundo, lo que cuesta hacer una contratación, etcétera, y estos números y estas historias que le narraba, concluí. Y por eso el partido, dije, no es ideología nuestra obsesión. Hay gente que me critica que no dije cuál era la ideología del PAC. La ideología del PAC es el eficientismo, la buena gestión pública, y de ahí viene el tema de la ética, que para actuar con eficiencia hay que entrarle a ciertos sectores dentro del empleo público y dentro de las empresas que contratan con el Estado. Y usted solo puede comportarse duro y exigir eficiencia y hasta pagar más salarios si hay eficiencia y que la gente no se moleste si usted parte de una actitud ética contundente que nadie le pueda silenciar ni restarle poder ni al ministro, ni al presidente, ni al diputado, porque él está abusando, él está excediéndose. Y de ahí llegué yo a la historia de la ética. Y por eso alguien diría, pero Tom, usted estuvo en peleas ideológicas contra el neoliberalismo. Claro, don Randall, porque este país, si nos hubiésemos descuidado, los neoliberales privatizan hasta la catedral. Era una
es una cosa que duró desde el año 2005 hasta el año 2008, en que se quería privatizar, liberalizar, eliminar todo. Ahora no. Ahora, entonces los que creemos en una economía mixta, en una cosa ecléctica, en que aquí el Estado, aquí el mercado, etcétera, pues dimos una pelea. Yo participé en esa pelea, pero ahora no. Ahora usted ve partidos de derecha, tal vez excluyendo a veces al movimiento libertario, que es muy coherente con su pensamiento, votando por un proyecto de ley de banca de desarrollo en que se subsidia el crédito, o sea, en que las fuerzas del mercado son violentadas dramáticamente para que por ley se definan las tasas de interés. Eso hace 15 años a usted lo acusaban de comunista si proponía eso. ¿Y quién en la agenda nacional está promoviendo, reitero, con la excepción del movimiento libertario, pero quién está proponiendo de la mainstream de la política, Liberación, La Unidad, que fueron bastante neoliberales, privatizar esto, debilitar lo otro? Más bien se están proponiendo cosas heterodoxas, a veces hasta populistas, por todo el mundo. Entonces, el tema ideológico le llegó su hora, murió. Creo que hay razones muy importantes. Estados Unidos, la gran crisis de Estados Unidos del 2008 es por la excesiva desregulación, es decir, es por la excesiva confianza en las fuerzas del mercado, y la forma en que salió de la crisis fue con una intervención fuerte en las fuerzas del mercado, nacionalizando la industria de carros de Detroit, nacionalizando casi todo el sistema bancario y financiero, poniendo al Banco Central, que se decía no tenía que validar déficits fiscales, a inyectarle plata a la economía hasta que se redujera el desempleo, es decir, dándole funciones que antes se consideraban absurdas. En Europa lo mismo. Por otro lado vemos a China, un país con mucho Estado pero exitoso. Entonces, toda esa cosa de que el Estado es un fracaso y que entre menos Estado más éxito, la historia lo demuestra que no es así. Eso, para nosotros los costarricenses, una economía mixta, interviniendo aquí, dejando el mercado allá, fuimos más exitosos que una Centroamérica que a lo largo de la historia tendió a ser más de mercado. O sea, yo creo que la temática ideológica murió. Y ahora lo que sigue es, con este Estado que tenemos, unos querrán que sea un poquito más grande, otros más pequeño, hacerlo eficiente y que produzca resultados en términos de crecimiento económico y de combate a la pobreza y las desigualdades. Y ahí es donde yo veo, está la mina, el tajo para construir acuerdos nacionales importantísimos para Costa Rica. Ahora bien, don Otón, en la práctica, lo que se intenta es que lo que salga antes de marzo del otro año, que es cuando ya más o menos están definidos los precandidatos, pero es antes de las convenciones, es que salgan proyectos de ley o compromisos. Si para cambiar en ese tema que se identifique como importante, sigamos con el ejemplo de infraestructura, sí, se requiere proyecto de ley, es que el proyecto de ley hasta la última coma sea lo que se acuerda. Si lo que se requiere es una decisión administrativa o un decreto, que esté acordada la decisión que debe tomarse y el decreto. Si es simplemente que hay que nombrar jerarcas ahí, que tengan experiencia gerencial, y pues que esté acordado eso, que el próximo presidente nombrará o presidenta nombrará por concurso antecedentes una persona que sepa de gerencia. Entonces depende del nivel de decisión, ese acuerdo debe estar reproducido en un documento que lo valide hasta el último detalle. Pero si vamos de acuerdo con sus esperanzas, y creo que con las esperanzas de todos los que participan en las mesas facilitadoras, me parece que entre más proyectos de ley hayan, significa que hay más acuerdos de altísimo nivel, porque, digamos, nombrar, no sé, a alguien de grandísima experiencia y capacidad en el ICE, pues yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, pero la especificidad, creo yo, por lo menos en mi percepción desde aquí, se consigue en los proyectos de ley donde ya estará absolutamente redactado. Y le pregunto esto porque, o le digo esto porque estaba leyendo algunas comentarios de presidentes de partidos después de sentarse en el martes. Entonces, por ejemplo, de Otto Guevara, que usted acaba de hablar del movimiento libertario, dice don Otto: los libertarios estamos dispuestos a debatir esa agenda, que es la que usted presentó, o la propuesta que usted hizo, pero por favor no nos salgan de nuevo con el cuento de que para resolver los problemas debemos elevar la carga tributaria. El Estado no debe ni puede hacerlo todo, es hora de pensar en un Estado subsidiario. Yo sé que usted dice que las ideologías están muertas en ese sentido, pero el tema de un Estado subsidiario es meramente ideológico y programático. Claro, pero por eso yo hice la excepción de don Otto Guevara, y sí, le respeto, él tiene su visión,
Pero yo en los otros partidos no veo a los partidos que podrían denominarse de izquierda proponiendo la estatización de nada, ni una reforma agraria para repartir la tierra en este país. Los veo preocupados porque el desarrollo rinda frutos en términos de combatir la pobreza y las desigualdades y proteger la institucionalidad. O sea, yo creo que usted lo que resalta, yo lo resalté y lo he entendido, es decir, es la excepción, la propuesta de revolución ideológica, las preocupaciones que nos acongojan a lo que podría llamarse la mayoría del espectro político de este país. Si usted las analiza, tienden a orientarse a que con eficiencia podemos materializar muchas de esas cosas. He recibido varios mensajes y tweets, por supuesto, a lo largo del programa. Quiero leerle 2 mensajes que me mandaron a mí respecto a la entrevista con usted. Uno es de Ronald Jiménez, es el expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, que sigo sin entender por qué le pusieron ese nombre tan largo, pero bueno, el expresidente de UCAEP, don Ronald Jiménez, quien dice: con don Otón no comparto el ser excesivamente estatista, pero le respeto su honestidad al hablar de ineficiencia estatal, sobre todo con respecto al ICE. ¿Qué le parece esa aseveración? Claro que hay diferencias, pero yo a don Ronald le tengo un gran respeto, un gran líder empresarial, y cuando era presidente de la Cámara me permitió ir a exponer algunas de las ideas y me invitó, y sin tenerle miedo a nada. Pero por eso, digamos, las diferencias ideológicas existen, pero creo que el cuello de botella, uno hablando de cuello de botellas, es ¿qué obstruye que el país dé el salto a niveles superiores de desarrollo económico y social? Y creo que no se resolventa ni con más ni con menos Estado, es con que lo que tenemos se haga más eficiente. Otro que me escribe don Otón es Belisario Solano, el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana por la provincia de Cartago, quien entiendo que formó un nuevo partido en las últimas semanas, un partido provincial en Cartago, y le pregunta por qué no invita partidos de formación y que puedan llegar posiblemente a la próxima Asamblea Legislativa, don Otón. Porque yo hubiese cometido errores garrafales. O sea, ¿cuándo un partido debe ser invitado? Yo el corte que hice fue partidos con representación legislativa actual. Imperfecto, como todo. Yo recuerdo cuando uno se va a casar y está haciendo la lista de invitados, tiene que decir, hasta aquí llego, invito solo tías y tíos, porque si invito a primos segundos, tengo que contratar el Estadio Nacional para hacer la fiesta. Es muy difícil, bueno, el criterio fue ese, es un criterio objetivo, tangible, tocable. Si yo digo, bueno, voy a invitar a este partido, a este otro, porque está muy avanzado en formación, eso ya es opinable, ya eso es subjetivo. No quiere decir que, digamos, cuando el proceso tenga documentos, se invite a otros partidos que ya han por esa fecha mostrado que van a jugar un papel importante en la próxima legislatura o en el próximo gobierno, para que ojalá se sienten, porque si van a ser diputados, por ejemplo, van a ser vitales para los acuerdos. Y yo a Belisario Solano le tengo un gran respeto, probablemente va a ser diputado por lo menos, y sería importantísimo que él opinara. Pero ahora, digamos, yo invito a él, y si hay otro partido por ahí que no estoy ni siquiera enterado, porque está ya en la provincia X, muy complicado. Entonces, nada es perfecto, pero creo que los errores, por lo menos hay objetividad. No es que a alguien se escogió y a alguien no. Fue partidos con representación legislativa en este momento. Imperfecto, claro. Lo ideal sería vaticinar quiénes van a estar en la Asamblea Legislativa y invitarlos a todos. Ahora bien, el martes efectivamente usted tuvo una buena convocatoria, es decir, llegaron los presidentes de los partidos políticos. Lo que pasa, y se lo digo también con toda la transparencia, es que apoyar su idea de gobierno nacional es bastante popular y correctamente político. ¿Cómo puede hacer usted o ustedes ahora, incluyendo a don Roberto Artavia y a don Miguel Gutiérrez Axe, para asegurar que ya cuando no haya cámaras, ni micrófonos, ni los medios de prensa estemos en esa conferencia de prensa, don Otón, siga habiendo participación activa de altos mandos de los partidos? Y digo altos mandos no por denigrar a las personas que están en las bases de los partidos, sino porque es donde se toman las decisiones más o menos trascendentales de los partidos políticos. ¿Cómo lo asegura cuando no haya cámaras, si no haya micrófonos y no estemos todos atentos? En primer lugar, confío en ellos, y siempre prefiero pecar de ingenuo que de cínico. Porque pierde el que se burla de mí, el que me promete algo y era una burla.
O sea, algunas personas del PAC que se burlan de las cosas que promovimos, ellos son los que pierden. Yo sigo con la frente en alto y mirando a todo el mundo a la cara, a los ojos, ¿sí? Pero fíjese que confío sinceramente, don Randall, por el proceso. Usted sabe que tenía como fecha límite el 31 de julio y extendí la fecha porque vi que había un esfuerzo interno sincero de los partidos, que no fueron decisiones espontáneas, apresuradas, al margen de la estructura de los comités y los directorios políticos, fueron decisiones sazonadas dentro de esas estructuras. Y yo le aseguro, mire, de los presidentes, es decir, Jorge Patoni, presidente de Liberación Nacional, totalmente convencido desde el primer momento. Pedro Muñoz del PUS, rápido logró, me reunió el comité ejecutivo cuando le pedí la invitación y ha impulsado esto con una fuerza y una convicción enorme. Patricia Mora Castellanos, aparte de don Mario Redondo, que desde el inicio me respondió porque él preside el partido Renovación Demócrata Cristiana. Aparte de él, que me mandó un correo diciéndome que estaba de acuerdo, un correo así nada más, estoy de acuerdo. Patricia Mora Castellanos, después de consultar con su comisión política, con su comité ejecutivo, reunión conmigo, etcétera, me manda una carta extensa que refleja reflexión, no espontaneidad ni apresuramiento. Bueno, doña Margarita Bolaños del PAC tuvo dudas cuando yo fui a la comisión política del PAC. La verdad es que salí pesimista, pero finalmente ella decide que vale la pena y que el partido participe y participe. Óscar López, yo a Óscar López le dije hace como 2 meses, Óscar, mira, yo te había preguntado, nunca me contestaste la carta. Él preside el Partido de Accesibilidad sin Exclusión. Y me dice, mire, la verdad, don Otón, yo creí que usted me la envió como acto folclórico, porque nosotros somos muy pequeños. Y le digo, don Óscar, se la envía con toda la seriedad, porque ustedes, si van a tener un diputado o 2, ya tuvieron 3 en un caso, creo, o 2, van a ser un jugador importante. Un partido, por más pequeño que sea, es un actor protagónico importantísimo en la Asamblea Legislativa. Entonces, de una vez en la tarde me mandó la respuesta. Así que yo veo el movimiento libertario. Hubo dificultades para que don Danilo Cubero, presidente del partido, quizás yo tenía el correo malo. Entonces le hablé a Natalia Díaz y al Freddy Morera, el secretario general, y ellos le hablaron a Otto, y de ahí en adelante todo fluyó. Entonces yo creo en ellos, creo que sí quieren hacer un esfuerzo, porque, don Randall, como lo expliqué el martes, uno de los subproductos de este esfuerzo, porque el producto principal es Costa Rica, uno de los subproductos es reivindicar la política, los partidos como herramienta vital en una democracia, el descrédito que nos alcanza a todos, personas en política y partidos, es lo peor que le puede ocurrir a la democracia, porque cuando eso ocurre se crea un vacío de confianza y entonces son poderes fácticos los que tienen más influencia. Y yo creo a veces que en Costa Rica una opinión del BID, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, una opinión de un comentarista como el editorialista de La Nación o doña Amelia Rueda o don Ignacio Santos o don Randall Rivera, una opinión de un sindicato o una amenaza de huelga, una opinión de una cámara empresarial, pesa más en las decisiones y en la preparación y creación de la agenda nacional que la opinión de aquellos que pasamos por procesos de elección verificados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Los presidentes de los partidos políticos llegan ahí con procesos verificados todos por el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, la institución que ratifica que los procesos son democráticos, transparentes, honestos, equitativos, etcétera, todas las reglas de la Carta Democrática de la OEA, por ejemplo. Entonces, un subproducto de esto es reivindicar la política. La política se reivindica de 2 maneras. Uno, haciendo una revolución ética. La verdad es que yo veo muchos partidos, aún en partidos viejos, la gente joven haciendo un esfuerzo por hacer una revolución ética. Y la otra manera de reivindicar la política es mostrar que puede tomar decisiones sobre asuntos de fondo que solucionen temas del país. Y esto es lo que también se busca. Si los partidos se juntan para lograr esas soluciones, le restarán poder a los poderes fácticos y los poderes democráticos de la política y la democracia se fortalecerán. Entonces yo creo que eso es en el interés de todos. Entonces creo en la generosidad y el interés de llegar y ayudarle al país por medio de este proceso, pero también creo que hay un interés propio, un interés personal, aquí hay un self-interest
y es reivindicar la política y mostrar que podemos tomar decisiones. Ahora bien, don Otón, hablando de poderes fácticos, yo no creo que la prensa sea el quinto poder, así como una conspiración internacional para dirigir los hilos políticos del planeta. Pero sí creo, y lo digo como comunicador y muy sinceramente, que la fuerza ejerce una presión importante sobre los hechos que son noticia y los hechos que ocurren en el país. ¿Puede contarme cómo será la dinámica en el sentido de que yo estoy seguro que hay muchos presidentes de partidos que desde que los empezamos a llamar el viernes, Noticia Monumental, La Nación, Repretel, Canal 7, desde que empezamos a llamarlos dijeron, no, a esto hay que ir, porque ya todos los medios van a ir y no vamos a hacerles el feo tampoco? Las reuniones serán abiertas, serán públicas, habrá informes de la reunión, se reunirán una vez a la semana para que nosotros estemos pendientes de cuáles son los avances, se llegó a un acuerdo en esto, y ojo que aquí estoy haciendo la aceptación de que efectivamente la prensa es importante en todos estos procesos, don Otón. Una precisión para que no se haya confusión sobre lo que dije antes. El poder que puedan tener los medios de comunicación como uno de los poderes que se pueden convertir en poder fáctico, no es por culpa de la prensa. No es por culpa, digamos, si Armando González influye mucho en este país, no es culpa de él. O si Randall Rivera lo hace, o Randall Arias, o Claudio Alpizar, o Amelia Rueda, o Vilma Ibarra, o Ignacio Santos, qué sé yo. Es culpa de la clase política que no ha ocupado el lugar que le corresponde en la democracia, por esas fallas a veces éticas que crean desconfianza y porque no resuelven cosas y se dedican muchas veces a la controversia, al ataque y a la trivialidad. Entonces los espacios son llenados, y si aquí no planteamos asuntos de fondo, viene el BID y nos dice cuál es el plan fiscal. Una de las virtudes del plan que negocié con doña Laura Chinchilla, por cierto, una demostración de cómo la política puede llegar a acuerdos de fondo, es que fue hecha nacionalmente, con temas que al BID y al Banco Mundial y al fondo ni se les habían ocurrido y que estaban totalmente opuestos, como ponerle impuestos a uno de los impuestos que las zonas francas están exentas, o darle garantía del Estado al Banco Popular, que fue lo que acordamos doña Laura y yo. Entonces, que lo tomo de ejemplo, por cierto, para que usted tengamos más confianza en que estas cosas pueden llevar a éxito. Entonces, pero bueno, la pregunta es suya. Yo creo, don Randall, que a partir de aquí la prensa va a estar encima, y a aquellos que no hayan tenido una intención sana, que creo que todos la tienen, van a tener ya la prensa encima, y si se van en las primeras diferencias y dicen, no, aquí yo no tengo nada que hablar, la prensa lo va a saber, y entonces la propuesta y la promesa de diálogo se va a evaporar en descrédito político. Entonces yo creo que ahora va a haber, veas, llegamos hasta aquí sin prensa, don Randall, porque eso fue, yo no quise estar contando, mire, recibí carta de tal partido, ya tal partido me dice que sí o va a decir que sí, en estos momentos la comisión política de tal partido está reunida y pienso que van a decir que sí. Yo seguí una ruta discreta, y sin prensa. Vea que los partidos sin prensa, cuando usted dice que ahora todos decían que sí porque la prensa estaba enterada, ya yo tenía las cartas de respuesta. O sea, no hay una relación de causa-efecto de la manera que usted la sugiere. Uh-huh. Y ahora sí, ahora la prensa está enterada, la opinión pública, y con la benevolencia que han acogido este proceso, van a castigar si se trataba de una broma, cosa que no creo. Ya les dije, estas gentes se han comprometido en serio. Usted me pregunta, ¿públicas o privadas? Yo espero que sean bien privadas, porque si el juego va a ser quién gana una frase linda ante la prensa, vamos a caer en una ineficiencia tremenda. Yo espero que, y como nadie puede decir, mire, ¿qué estarán fraguando ahí? Uh-huh. Porque ahí está todo el mundo, ahí está el Movimiento Libertario, Liberación Nacional, el PAC, el Frente Amplio, está todo el mundo. Entonces, ¿de qué se va a dudar? ¿De que están robándose al país entre gentes que corren por ese espectro ideológico? No pueden haber dudas pero yo sí espero que no estén todos los días en la prensa, y que se rindan los informes que deban rendirse, y que el principal evento de prensa sea el informe al país, donde yo voy a estar en la audiencia aplaudiendo y con el corazón lleno por mi país de que se llegue a acuerdos. Pero solo el hecho de que la prensa esté hurgando y preguntando le alerta a los protagonistas de las uh-huh. cosas que están ocurriendo. Además, don Randall, uno de los aspectos positivos de que ahí estén personas de la talla de Miguel Gutiérrez Saxe y Roberto Artavia
es que son personas cuya opinión pesa en este país. Miguel Gutiérrez Saxe sale a decir, mira, tal partido, con solo que en una coma no había acuerdo, se fue corriendo y dijo que esta negociación era para esto, lo otro. O si don Roberto Artavia lo dijera. Si no son personas que necesiten de este proceso, el proceso necesita de ellas. Y dan una gran credibilidad, y yo creo que los partidos, que creo no hace falta porque creo en su sinceridad, se van a guardar de que estos líderes de la mesa facilitadora no emitan una opinión que perjudique su imagen ante el electorado. Sí, de hecho, don Otón, bueno, se nos acaba el tiempo, y le entiendo la lógica, que sean privadas, pero tal vez pueda ser, y aquí se lo hago como manera de recomendación, pudiera ser que se nombre como vocero únicamente a los coordinadores, a los secretarios generales, que son don Roberto y don Miguel, y que ellos no cuenten, digamos, lo que pasó en las reuniones, sino de decir, bueno, llegamos a un acuerdo general sobre esto, y es así como hacen los magistrados. Ustedes visto los magistrados de la Sala Cuarta, no cuentan el pleito, nada más salen con la decisión final. Bueno, ahora están presionando para que no les rebajen las pensiones. Sí, por eso le toqué a los magistrados. Quería saber qué me decía de los magistrados, porque usted crispó todo ese ambiente. Por primera vez se adelantan a decisiones y van a defender a la Asamblea Legislativa es increíble, increíble. Don Otón, muchas gracias. Y disculpe que lo haga al aire, pero es que no tengo pausa comercial para hacerlo, pero usted sabe que aquí el invitado despide con una canción. Y entonces va a tener que preguntarle en vivo que me diga una canción con la cual despedir Matices hoy, antes de volver después con el segmento patrocinado, don Otón. Dios santo, yo no había pensado, pero ¿por qué no? En este momento en que estoy eufórico y feliz por Costa Rica, sí. We Are the Champions, de Queen. We Are the Champions de Queen, muy bien, sí. Muy bien. ¿Usted es rockero de esos 70s? Todo eso me encanta, sí. Rockero, 3 tipos de música escucho, música clásica, música ranchera y rock de los 70s y 80s y de ahí para atrás, me encanta. Que por cierto, los pajaritos en la casa de su mamá se oyen con mucha claridad. Muchas gracias, don Otón. Saludos, un privilegio estar con usted y con su audiencia. Gracias, don Otón, muy amable, de verdad, por darnos la entrevista desde la casa de su mamá ya en Pérez Celedón. Era don Otón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana, fundador del partido, quien ha presentado entonces esta propuesta. Creo que ha dicho cosas interesantes, importantes sobre la propuesta. Son las 3:04. We Are the Champions de Queen. Regresamos después de la pausa, pero para hablar de pensiones. La gente de Vivir Bien ya está con nosotros para responder sus consultas sobre pensiones. Ya volvemos. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.